volvemos acá en One Capital con vos, la voz metalúrgica que nunca se calla. Bueno, tenemos un invitado de lujo, como dije antes, acá el secretario general de la CGT, Jorge Solá, además, bueno, secretario general del Gremio del Seguro. La verdad, bueno, en un contexto muy complicado, ¿no?, del mundo del trabajo, te tocó... ayer estuviste en el Congreso Internacional de Derecho de Trabajo ahí en la UBA, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, la verdad que es un gran evento con mucha participación de actores del mundo del trabajo y pudimos ahí hablar un poco de la realidad, por supuesto de la reforma, por supuesto del mundo del trabajo y la mirada que tenemos hacia adelante sobre lo que está pasando, ¿no? Las relaciones en el mundo del laburo han cambiado y necesitan que nos ayornemos, que nos actualicemos, así que los dirigentes gremiales tenemos una fuerte responsabilidad ahí. Hablaste mucho de la negociación colectiva, por lo que entiendo, ¿no? En este proceso de transformación de lo que es la tecnología. Sí, para nosotros, digamos, la herramienta de la negociación colectiva es una herramienta fundamental, pero a veces lo planteo también como sacar ese prejuicio o ese arquetipo que hay que siempre la dirigencia gremial está enfrentada del sector de la inversión productiva. Para nosotros, quienes invierten productivamente, quienes generan empresas, industrias y con eso empleo, son socios estratégicos porque necesitamos de esa inversión para poder tener trabajadores formalizados. Así que a partir de ahí, digamos, siempre tenemos la relación que tiene, digamos, diferencia de representación de intereses, conflictos por supuesto, pero que deben transitarse en el ámbito del diálogo. Y creo que ahí en esa herramienta hay una enorme posibilidad para lo que se pretende y que se perdió una oportunidad con esta reforma laboral, que es modernizar el mundo del trabajo. No hay mejor participante en una idea de ese tipo que aquellos que van a recibir los beneficios de una modernización del mundo del trabajo, que son quienes invierten, los empleadores, y quienes ponen la fuerza de trabajo, que son los laburantes. Así que en esa mesa entre dirigencia sindical y dirigencia empresarial, creo que podemos saber qué necesita cada actividad. No es lo mismo la actividad de los metalúrgicos que la actividad de los servicios para modernizar, con lo cual somos nosotros los que tenemos que estar. Hablando de actividad metalúrgica, tenemos acá al secretario general que se sumó, bueno, no es un invitado porque es de la casa, ¿no? El secretario general de la UON Capital, Roberto Bonetti, que, bueno, vino ahí corriendo del médico, así que está acá, se sumó al panel, digamos, bueno. Roberto, ¿cómo estás? No, bien, bien. Buen día para todos, compañeros, compañeras. Bien, bien, con un gusto de tener en nuestro programa al compañero secretario general de la CGT, ¿no? Es un orgullo para nosotros y escuchaba atentamente lo que estaba diciendo y justamente hablando de las convenciones colectivas y comparto plenamente eso. O sea, hay que ayornar y las convenciones colectivas, en el caso de UON es inmediato, necesario, porque tenemos un convenio en el año 75. Claro. Y justamente es algo que nosotros en el último Congreso Nacional, que fue el mes pasado, hemos planteado que se haga el nuevo convenio colectivo, o sea, la renovación del convenio colectivo, donde se contemplen las nuevas actividades que tienen los metalúrgicos y algo que en realidad nosotros que no lo planteamos desde el punto de vista utópico, sino planteamos cosas que nosotros en la seccional la hicimos. Ya desde el año 2013 nosotros, por ejemplo, con la empresa NEC Internacional incorporamos a todos los ingenieros en software, porque bueno, tendría que explicar por qué el software es metalúrgico, claro, está en nuestro convenio colectivo, pero había quedado olvidado, lo actualizamos, y algo que creo que por lo menos para los metalúrgicos es muy importante, pedimos que se incorpore en el convenio la capacitación del trabajador en horas de trabajo. Claro. Nosotros tenemos un convenio también con una empresa muy importante, Válvulas Worcester, donde ya incluimos la capacitación, el 70% de la capacitación en horario de trabajo, porque bueno, a los metalúrgicos les cuesta mucho capacitarse por los horarios que tienen, se levantan muy temprano, viajan, realmente si a eso le agregamos la capacitación por horario de trabajo, se les hace casi imposible. Por eso vos decías el tema de los empresarios, no todos, pero hay muchos que están muy dispuestos a discutir eso. Muy dispuestos, porque en realidad también ven la necesidad
de ayornar el mundo del trabajo. Y yo me recuerdo con la empresa Exo, que tenía muchos compañeros y compañeras técnicos fuera de convenio. Yo lo reclamé, que lo tenía que incluir. Y él me dijo una cosa muy cómica, me dijo, y decime, yo tengo un técnico que me hace el software y le vende las computadoras al Banco Nación. ¿Dónde lo pongo en tu convenio? Y la verdad, que no está ni la computadora. Claro, es que, bueno, hicimos un acuerdo por empresa, claro, y lo logramos, ¿no? Estamos hablando de, claro, de convenios que son del siglo pasado, Claro. literalmente, del 75, pero aún así, digamos, nosotros tenemos convenios del año 95, igual están en lo que tiene que ver servicio con más razón, inteligencia artificial, tecnología, sucede. Pero lo que decís es muy importante respecto de la capacitación, porque ayer hablaba también sobre el enorme error, no solamente de este gobierno, sino de los que antecedieron, de no prestarle atención a la educación para la inserción al laboral de los pibes. Yo soy técnico mecánico, o sea que hice mi secundaria en un industrial, digamos. Por supuesto, sé, creo que sé, manejar un torno. Pero claro, efectivamente, si me ponen hoy adelante un torno de las características actuales, está muy difícil de lo que hacíamos antes manualmente, ¿no? Y eso me parece que también es una responsabilidad, no solamente de los actores principales, que son los empleadores y los trabajadores, sino también del Estado, ¿no? Un Estado inteligente, eficaz, y que esté presente también en las capacitaciones. Una cosita más. Estamos a nada de firmar, creo que la semana que viene, un convenio marco con la Universidad Tecnológica Nacional para recuperar la escuela de oficios, desde la CGT, digamos, como una mirada para una escuela de oficios que esté atada a las nuevas necesidades que tienen los pibes para incorporar y tener una salida laboral, y para que tengan también un título de carácter terciario, aún sin haber tenido la secundaria. Porque también es cierto que pasa con los trabajadores que a veces no necesariamente terminan haciendo la secundaria, sino que conocen mucho de su tarea, son tan capacitados que no tienen por qué tener una educación académica, ¿no? Y me parece que ahí vamos a recuperar una de las grandes herramientas, que es la de capacitar desde el movimiento obrero. Una consulta. ¿Cómo viene el plan de lucha? Que los veo muy movilizados al movimiento obrero, los veo en la calle. ¿Cómo vamos a terminar con este modelo? Sí. Esta pregunta va para los dos. La unidad del movimiento obrero. El pueblo argentino los mira con atención a la CGT, a la UOM, a los sindicatos, y estamos en cierta incertidumbre. Me pongo como vocero del pueblo. De los inciertos. Sí. Mirá, yo primero, digamos, me parece que la CGT sigue teniendo una referencia central, primero por varias razones. Institucionalmente mantiene la fortaleza de ser la representante de los trabajadores en su inmensa mayoría. Esto ha quedado demostrado en nosotros, con la que pasó que acompañamos la marcha universitaria. Llevamos 16 marchas en las que hemos convocado o llevado adelante, y 4 paros nacionales. Cuando lo hace la CGT, implica una movida que tiene una centralidad y una institucionalidad fuerte. Soy de los que creen que lo que decía un abogado cordobés del siglo pasado, pero que era que acompañaba la asesoría de la CGT, dentro del movimiento obrero, y también tendría que ser en la política, tienen que ser 1000 voces para adentro y una sola voz para afuera. Todo lo que se tenga que decir tiene que ser para adentro, y para afuera tenemos que representarlo con una sola voz poderosa y potente. Y eso me parece que es algo que lo tenemos que transitar y sostener, digamos, ¿no? Y nosotros estamos parados en ese lugar de reclamo gremial. Pero el reclamo gremial no va a alcanzar. Por supuesto que vamos a estar en la calle, cada una de las actividades. De hecho, no les tengo que decir a ustedes que efectivamente la industria metalmecánica es de las más castigadas y perjudicadas por este gobierno, ¿no? Pero también es cierto que, digamos, la salida es una salida política, y a veces cuando se le reclama al movimiento obrero, a los gremios, a la CGT, a las otras centrales, pero hagan algo para sacar este gobierno. Bueno, no, la salida es política, la salida no es gremial.
el reclamo es gremial y la salida es política. Y ahí sí creo que tenemos algo para hacer, que es participar en un proyecto en el que vuelva a tener al trabajador como centralidad y las 4 o 5 cosas que atraviesan la vida del laburante, que es la economía diaria, la salud, el empleo y la educación, tengan que estar en un proyecto de país en el que nos incluya. Y que sean políticas de Estado. Mañana está Javier Milei, sea una política de Estado, está Nicolás del Caño, pongo 2 ejemplos, los dos extremos, también tienen que ser una política de Estado. Hago una consulta. No, Más que nada, ¿por qué justamente hablando un poco con la línea que decía Víctor, por qué nos cuesta mucho al movimiento obrero tener representantes del movimiento o del pueblo trabajador? ¿Qué es lo que ustedes ven o cómo ven? Representante en el Congreso. En el Congreso, sí. A mí particularmente creo que los de las representaciones de los hombres y las mujeres en los lugares de ejecutivos o legislativos me parece que es una consecuencia y que lo que nos está faltando es una participación en un proyecto que nos incluya. ¿Tiene la culpa la clase política? ¿Tiene responsabilidades? ¿Son los únicos? No. Hay una responsabilidad nuestra también. Exacto. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Nosotros tenemos que trabajar para estar en una mesa en la que no solo discutamos lugares, sino que discutamos proyectos. Vuelvo a insistir con esto que decía. Estamos trabajando fuerte en la posibilidad de que en lo que tiene que ver con la salud, cómo es la salud solidaria, qué es lo que se necesita para generar empleo, qué es lo que se necesita para que haya capacitación, haya proyectos que incluyan esto y sentarnos en una mesa de discusión con los que son afines políticamente. Para nosotros el peronismo es afinidad ideológica, pero también no se termina ahí nomás. Hay muchos sectores de lo que podemos llamar nacional y popular, que puede ser el radicalismo, puede ser el socialismo, algunos partidos provinciales que inclusive tienen las mismas banderas que tenemos nosotros. Salimos por la educación pública y con nosotros sale el radicalismo también. Entonces, en esas coincidencias creo que hay que trabajar. Luego, si nosotros estamos sentados en una mesa en la que se discute el proyecto y se discute después los hombres, creo que tenemos posibilidades de que nuestros representantes estén ahí. Y a veces, y hay enormes cantidades de ejemplos de esto, a veces no necesariamente son los dirigentes gremiales los que representan al movimiento obrero. Ha habido hombres y mujeres de enorme calidad intelectual que han llevado adelante la bandera del movimiento obrero de una manera clarísima, ¿no? No, claro, sí, obviamente, la verdad que estamos en un momento también, pregunta obligada, ¿no? O sea, respecto a la ley de modernización laboral, la reforma laboral para nosotros, que en realidad de modernización no tiene nada, ¿no? Por eso le decimos reforma laboral. Una nueva apelación del gobierno, después la CGT volvió a presentar una cautelar acertadamente y ahora pasó a la Cámara Contenciosa Administrativa, ¿no? Sí. Está en una instancia que podría pasar, digamos, se puede ahí validar, desvalidar. Nosotros estamos con una mirada muy fuerte respecto de que primero recuperar la cautelar. ¿Qué significa esto? Como para ponerlo en blanco sobre negro. La cautelar nos permite a nosotros que haya una gran cantidad de artículos que no puedan aplicarse hasta tanto no se decida el fondo, que es lo que estamos pidiendo, que es la inconstitucionalidad. Esa cautelar hoy no está vigente y por lo tanto la ley es aplicable, aunque en charlas con los empresarios, la semana pasada estuve con la Federación de Industriales de Santa Fe y ellos mismos me decían que aplicar la ley les genera inseguridad jurídica porque no saben si uno de los artículos mañana puede ser dictado con sentencia de inconstitucional. Ese trabajo y ese laburo jurídico lo estamos haciendo muy fuerte luego de haber transitado el rechazo con los legisladores, senadores y diputados y también de haberlo manifestado en la calle. Es decir, sería una tercera etapa. Y me dicen, bueno, la pregunta sería, ¿qué va a pasar con esto? Creo que muchos artículos van a ser declarados inconstitucionales. De hecho, la declaración de huelga, por ejemplo, que hoy está como algo que está limitado en esta ley, el próximo 21 de mayo va a haber una resolución de la Corte Interamericana de Libertad Sindical, donde ahí se va a decidir
si la huelga tiene carácter constitucional. Y eso para nosotros es un dato fundamental, porque valida una de las herramientas principales que tiene el movimiento obrero, que es la de ir a un paro o al quite de colaboración. Así que ahí me parece que tenemos ahí una fuerte esperanza de que la justicia pueda darnos ahí buenas noticias respecto de esto. La pregunta que suele suceder es, bueno, pero se termina acá y la ley sigue vigente. Bueno, yo creo que hay un cuarto paso, y retrocedo unos minutos atrás en la charla. El cuarto paso es a que haya un proyecto político que efectivamente vuelva a considerar la modernización del mundo del trabajo con derechos, porque bien dijiste vos, el título de modernización es muy romántico, pero no tiene nada. La ley no tiene una sola palabra que hable sobre nuevas tecnologías, nuevo modo de producción de bienes y servicios, de inteligencia artificial. De hecho, deroga una de las modalidades de trabajo que hasta hace poco se asemejaban bastante al mundo moderno, que era el teletrabajo, el home office, que lo usan mucho en la actividad de servicios. Bueno, está derogada por esta ley, con lo cual se aleja enormemente. Es una ley que transfiere recursos económicos. La creación del Fondo de Asistencia Laboral es un ejemplo claro, más de 3.000 millones de dólares, y quita derechos individuales y colectivos que efectivamente son en desmedro de los laburantes y a favor de los empleadores. Y un poquito para Roberto, ¿cuál es la posición de la UOM? No, yo quería... Hay una definición que dijo acá el compañero que me parece muy interesante y que es histórica, pero que no siempre se aplicó. Cuando vos dijiste tiene que haber 1000 voces hacia adentro y una hacia afuera, eso lo comparto total y absolutamente. Porque tiene que ser así. Eso es lo que nosotros le llamamos organicidad, ¿no? Se puede discutir todo, pero tiene que haber una sola voz. Yo digo porque hay sectores que nosotros estamos en disidencia. Hablo de mi propio gremio, claro. Voy a ser clarísimo porque yo no soy de esconder la pelota, ¿viste? Por eso nosotros como seccional acompañamos la marcha de la CGT, pese a que la UOM nacional no la acompañó. Bueno, cualquier organización o lo que sea que manifieste un reclamo, estoy de acuerdo, pero también hay que ser orgánico, y si hay una entidad madre que es la CGT, y si tenemos representantes dentro de la CGT, porque la UOM tiene un representante, evidentemente hay que respetar eso que decís vos. Lo que tengamos que discutir, lo discutimos adentro. Porque es muy fácil decir, ponerse en súper revolucionario y decir que todo se soluciona con el paro y la movilización. Y no es así. El paro y la movilización es una herramienta más. Pero hay otras herramientas, como las que vos relataste recién, que creo que son tan importantes y más en el contexto de sociedad que tenemos hoy. Porque si nos retrotraemos a la década del 80, quizá era mucho más fácil organizar un paro y una movilización. Por una cosa muy simple, teníamos casi todos los trabajadores sindicalizados. Hoy tenemos una masa importantísima de trabajadores y trabajadoras que no están sindicalizados por el tema de las aplicaciones, de la falta de trabajo, porque se las rebuscan como puede. En ese sentido, el país y la sociedad ha cambiado, lamentablemente ha retrocedido. Entonces, predicar luchas que después por ahí no se aplican, porque esto lo puedo decir con total claridad. La UOM Capital, cuando no nos homologaron el último convenio, que era un convenio miserable, tuvimos 4 meses, reclamamos que vayamos a pelearlo a la Secretaría de Empleo, y la UOM no nos movilizó. Ahora después exigimos que otros hagan movilizaciones cuando nosotros no lo estamos haciendo. 2 años pregonando lo de Techín. Y sin poder manejar esa paritaria, pero resulta que a Techín no le hicimos una movida. Y esto lo digo porque también lo digo dentro de la UOM, no es que lo digo acá. Entonces, creo que a veces cuando, quizá con una orientación únicamente política, se crean organizaciones para pretender ser más que la entidad madre, que es la única, es la histórica y la que tenemos que respetar, que es la CGT, se produce una división, una ruptura en momentos en que realmente lo que tenemos que tener es una unidad, más allá de que pueda haber disidencias. Claro. Yo lo dije el otro día en el coso, sí, pero siempre hay disidencias en algo. Pero cuando vos tenés un enemigo en común, tenés que trabajar sobre las coincidencias. La disidencia después la discutiremos, veremos cómo la acomodamos, pero hay que darle prioridad a eso. Hoy estamos en una situación complicadísima con este gobierno. La solución, desde luego, que es política. Si a no lo vas a hacer volver para atrás. Es así.
tenemos que llegar a una solución política. Y en eso el movimiento obrero tiene una participación importante, muy importante. Y también la reorganización de la política, ¿no? Porque realmente hoy también, y lamentablemente lo tenemos que decir, por lo menos la visión que nosotros tenemos, nosotros estamos definidos por un candidato. La UON Capital se definió, ya lo hemos dicho, para nosotros el candidato es Axel Kicillof, esto lo decimos. Pero de cualquier manera, con eso solo no alcanza. Hay que, como bien lo dijiste vos, hay que tener otros sectores que también acompañen. Y eso evidentemente también hay que definirlo. Hay que hacer un frente muy importante para ganarle a esta derecha, que la tenemos enquistada en la sociedad argentina, nos guste o no nos guste, y que la tenemos que derrotar en las urnas, porque es la única manera. Sin duda. Sí, bueno, coincido plenamente en la necesidad de transitar los conflictos de la manera más o la mayor madurez posible desde lo dirigencial. Por supuesto que hay tensiones, digamos, no hay que escaparle a la palabra conflicto. Yo digo que contra lo que hay que luchar es contra la palabra confrontación, enfrentamiento. La confrontación en el enfrentamiento lo que traduce es que la otra parte no piensa como yo y por lo tanto no la escucho o la saco del lugar, y entonces eso es la famosa política binaria. Bueno, este gobierno es eso. Lo que yo pienso está bien y lo que piensa el resto no. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a transitar conflictos, lo hacemos normalmente en la cuestión de los derechos laborales, pero tenemos que hacerlo también transitando las propias cuestiones internas. Las tensiones existen, de hecho, conformar la Confederación General del Trabajo y la conducción actual llevó un trabajo muy importante para que estuvieran todos los gremios, y lo hicimos de una manera muy madura, por supuesto dialogando entre todos, y generamos la mayor posibilidad. Ahora, es como decía ayer, que yo sea secretario general, me da el cargo de secretario general, no me da el cargo de dueño de la verdad. Entonces, yo también tengo que tener la humildad de decir, otros pueden opinar y decir, bueno, entre todos armemos la mejor verdad posible. Y para eso las puertas de la CGT están abiertas absolutamente para todos. No tiene que ver si pertenecen a una confederación o a un gremio en particular, o aquellos que tienen críticas. Las críticas son bienvenidas porque es la única manera de crecer socialmente. Claro, claramente, justamente Después hay que aprender más. Después que tomamos una medida, esa medida, vuelvo a insistir, es la que tiene que suceder porque es lo que nos da fortaleza ante el enemigo en común, como decía recién. Claro, se aprende más de que piensa diferente, pero bueno, cuando hay que ser orgánico, hay que ser orgánico, y la verdad que la CGT también viene mostrando esta cuestión más inteligente, ¿no? De adecuarse a los tiempos de la sociedad, porque por ahí la sociedad no está tan preparada para tantos paros hoy en día, ¿no? Como en hubo un retroceso después de la pandemia, después de la tecnología y el acceso, y la verdad, muchas veces también muchos trabajadores por ahí quisieran ir al paro, pero no van, digamos. Claro, pero Alberto decía una cosa muy interesante, digamos, respecto de que ya el laburante en este momento no le alcanza con su trabajo, con lo cual el laburante que hoy es metalúrgico o es empleado de seguros o es de comercio, probablemente tenga más de un trabajo, y efectivamente las movilizaciones de este tipo hoy cuesta muchísimo. Las convocadas normalmente, como por ejemplo fueron las del 24 de marzo, que fueron sin una convocatoria orgánica, fue un montón de gente porque había una bandera que lo llevaba. La de la universidad también. La del reclamo de la reforma laboral también. Ahora, efectivamente, ¿está toda la gente ahí que se queja? No, mucha gente está porque necesita seguir laburando, haciendo la quinta en el conurbano, haciendo de Rappi, y efectivamente eso hay que defenderlo, aún en la instancia de que no vayan a la calle. Nosotros esa responsabilidad la vamos a llevar adelante. Pero vuelvo a insistir con esto, hay una responsabilidad política que tiene que hacerse cargo. Y muchas veces la política hoy se esconde, ¿no? Nosotros, en el caso de la reforma laboral, yo creo que muchos han corrompido el mandato electoral de los trabajadores votando a favor de la reforma, con afinidades ideológicas con esta propia CGT inclusive. Por eso te decía, eso es lo más triste. Hay compañeros que votaron esta tristísima reforma laboral
y vienen justamente del pueblo trabajador. Entonces, por eso preguntaba cómo nos cuesta al obrero, al compañero, al trabajador ser parte para seguir avanzando y estar en los lugares también de decisión, como es tanto en las cámaras, ¿no? Diputados, senadores, que nos cuesta un montón. Antes teníamos el 33%, ojalá un día llegamos al 15% o al 10% del pueblo trabajador ahí, ¿no? Vuelvo a insistir con esto que me parece central. Mira, yo voy a dos infidencias sin dar nombres. Hay un gobernador que prometió recibirnos, dos gobernadores, que prometieron recibirnos y no lo hicieron. Para que hablemos sobre la reforma laboral. Eso es desoír el mandato de los trabajadores que le han dado a quienes lo representan la posibilidad de decirle a los que van a intervenir políticamente, en este caso gobernadores, miren, nosotros pensamos que la ley laboral no tiene que votarse. Podrían decirnos 1000 motivos por los que ellos creían que sí, pero no tuvieron la valentía de sentarse con nosotros para mantener lo que sí después hicieron en la Cámara de Legisladores, que es mandar a sus senadores y diputados a levantar la mano. Exacto. Y hay uno que es de carácter político, que yo siempre tengo guardado su audio, donde me decía, no, hermano, nosotros a los trabajadores no le vamos a fallar. Bueno, le fallaron. Claro, aparte justamente... Por eso digo, corrompieron el mandato electoral de los trabajadores. La palabra es corromper, ni siquiera violar, es corromper. Es un tema muy complicado porque, bueno, esta reforma sigue vigente aún, ¿no? O sea, a pesar de que tiene las apelaciones, pero no se habló claramente, eso me quería inmiscuir un poco más en el tema del principio, justamente de la cuarta revolución industrial, la quinta, las nuevas tecnologías, la aplicabilidad. Esto que vos hablás de diálogo social en la negociación colectiva, ¿no? Donde se pueden zanjar las diferencias en un montón de cuestiones respecto a la reconversión productiva de los puestos laborales. Y bueno, celebramos que la CGT ahora va a lanzar la escuela de oficios. Ustedes vienen trabajando mucho igual con lo tecnológico, dando cursos para la sociedad y demás. Que bueno, yo lo sigo en la página, por eso los veo. Claro, de hecho, te interrumpo con esto porque me parece oportuno. De hecho, hace 15 días atrás iniciamos un curso de capacitación sobre inteligencia artificial, que lo hacemos de la CGT. Tenemos una fundación de uno de los gremios, el gremio seguro, que es mi gremio, en acuerdo con la UBA, una fundación de inteligencia artificial, donde empezamos a dar los primeros palotes sobre inteligencia artificial, pero que efectivamente es, primero, entender una herramienta que ya el ser humano no puede controlar. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano creó una herramienta que no puede dominar, porque cuando creó la rueda, la podía dominar, cuando descubrió el fuego, lo pudo controlar. Pero la inteligencia artificial es incontrolable. No, incluso hay un sindicato en Francia, un sindicato para la no desconexión de la inteligencia artificial. Y yo creo que nosotros podemos encontrar una gran cantidad de normas que regulen la inteligencia artificial en acuerdo con el sector empresario, normas éticas también y morales, porque efectivamente la inteligencia artificial se mete en lugares en los que los seres humanos por ahí... porque tienen ética y moral no lo hacen, y la inteligencia artificial, si hay algo que no tiene, es precisamente ética y moral, y me parece que nosotros ahí podemos ayudar. Y la otra es esto que decíamos, ¿no? La capacitación de las nuevas tecnologías, que inclusive en la Argentina estamos mucho más atrasados de los países que quieren invertir en nuestro país, y eso es muy importante. Ayer contaba una anécdota que yo en el anterior gobierno de Alberto Fernández le había dicho que teníamos que recuperar el agregado laboral en las embajadas. Épocas del peronismo, había un agregado laboral y uno puede decir, bueno, no, es alguien que es un burócrata, que no. Digo, alguien tiene que pensar que cuando un chino quiere venir a invertir en la Argentina, tiene que saber que el mundo del trabajo en la Argentina no es el mismo mundo de trabajo que China, y que tiene otros derechos y que tiene otra historia y que tiene otras necesidades puntuales, y para eso tiene que existir alguien que vaya y que piense de esa manera. Si no, digamos, es la búsqueda del capital por el capital mismo, y tenemos que acordarnos que el trabajo de lo que sirve no es solamente como para producir bienes y servicios, sino para que el hombre sea feliz. Como decía el viejo dogma del peronismo,
trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Sí, Un fallo interesante. Vos, Víctor, estás más informado en China sobre el tema de inteligencia artificial con respecto al trabajo. Sí, efectivamente. La preocupación de los chinos ahí fue lo que está sucediendo, lo que vemos. Que quita fuentes de trabajo, sobre todo en el sector administrativo, creativo, en el cine, audiovisual. Entonces hubo una demanda dentro del sistema judicial chino, que conocemos poco de todo eso, pero hubo una demanda y un juzgado chino falló en contra de la inteligencia artificial en cuanto a desplazaba, que no podía la empresa desplazar a un trabajador. Por inteligencia artificial. Todo eso nos llevó con Roberto, pues en los cursos de capacitación estamos vinculados con varias universidades, la idea de armar un grupo interdisciplinario de técnicos, ¿no?, de la informática y sociólogos y todo, porque avanza sobre la inteligencia artificial, ¿saben?, sobre nuestra propia conciencia nacional, porque tiende a homogeneizar. Entonces, ver si es posible generar una inteligencia artificial argentina, latinoamericana, nuestra, o sea, de eso, de estar pensando sobre eso. ¿Por qué no pelear eso? Y bueno, eso lo estamos estudiando. Es muy bien, eso es soberanía también. Claro, una soberanía en la inteligencia artificial. Sí. Bueno, ayer decía que hoy a la madrugada se juntaron Trump y Xi Jinping en China, ¿no? Es una reunión bilateral muy importante y es una gran oportunidad para que pasen muchas cosas. Probablemente no sepamos mucho de qué se habla ahí adentro, ¿no? ¿A dónde tiran el cohete? Pero digo, una de las cosas que decía es ponerle límites a la inteligencia artificial entre dos de las superpotencias mundiales, quizás las dos más potentes. Sería un gran escenario para que los dos presidentes de Estados Unidos y de China pusieran ahí los límites que los reclaman los propios creadores. Claro, pues si es tan inteligente la inteligencia artificial, que piense cómo no dejar generar empleo. Porque vos, Roberto, decías, ¿te acordás? Digamos, necesitamos consumidores, los robots no consumen. Yo sí lo planteé, gracias a Aragón, yo fui a discutir esta cosa en varios países, y lo planteé, y hace poquito también se lo planteé a una abogada que hablaba sobre la necesidad de que había que capacitarse. Claro. Y esto estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, el que no se capacite está fuera del sistema. Tuvimos una charla, no la voy a contar toda, pero yo le hice una última pregunta y le dije, vamos a poner que se capacitó toda la humanidad, toda, completa. No hay nadie que no esté capacitado. Digo, ¿cuántos se quedan fuera del sistema? La respuesta fue esta. Es una respuesta muy cruel. Entonces, ¿a qué voy? Vamos al económico, que eso es lo que realmente les interesa a las potencias. No creamos que se fijan en el ser humano, se fijan en sus economías. Bien, yo digo, si inteligencia artificial, robótica, todo esto nos genera superproducciones de productos, esto nosotros lo vemos continuamente en la metalúrgica, ¿quién las va a consumir si dejamos la mitad de la humanidad sin trabajo? O sea que esto es algo que a mi criterio, y yo no digo que yo soy un convencido de que lo tienen pensado. Por ahí por eso le presté mucha atención a ese fallo y que ahora se junten estos dos charlas, porque en algún momento esto lo van a tener que desandar, no desandar para que desaparezca, sino que lo van a tener que acomodar, porque no cierra un modelo económico sin consumo, no cierra. Entonces una vez que sí, así medio tomándolo a broma, le dije que sí, bueno, que si inventaban el robot que consumía, los seres humanos no teníamos que ir a vivir a otro lado. Una cosita, porque sé que están cerrando. Ayer contaba la anécdota de Henry Ford. Henry Ford, en una discusión con uno de los dirigentes gremiales, les decía y le mostraba que había creado la cadena de montaje para terminar de hacer el auto, los Ford, digamos, y decía, bueno, mira, acá reemplacé una gran cantidad de laburantes, ahora Ford le decía al dirigente, ahora vos vas a representar a menos trabajadores. Y el dirigente gremial le preguntaba, ok, ¿y quién te va a comprar los autos? Efectivamente. Debate del ayer y de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias Jorge Solá por haber estado acá en One Capital con vos, la verdad un orgullo tenerte. Además hay que resaltar que es abogado,
estudió también en Flaxo ciencias políticas y es sociólogo, así que un dirigente muy formado. Tornero, y el tornero, único base. título que... Y profesor de biología. El único título profesor de Ah, biología. me así parece- que- pero vos sabés que eso es de justicia social. Mis viejos no tuvieron educación, pero creían que la educación salvaba, que efectivamente como creemos nosotros. Hicieron lo imposible para que yo terminara mi secundaria y pudiera acceder a la universidad, la hice laburando, pero mis viejos eran trabajadores sin Claro, derechos y sin así. embargo Sí, sucedió. sí, Bueno, en general era así. Todos los así. viejos antes querían que sus hijos estudiaran. La Bueno, movilidad social la ascendente. movilidad social ascendente. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Roberto, Jorge muchísimas Solá, gracias. muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Beto, muchas gracias, Radio Sónica. Nos vamos acá. Bueno, el trabajo, ese gran ordenador entre lo económico y lo social, y además la educación salva vidas. Este es el mensaje final. Acá les dejamos con Jorge Solá para que lo puedan ver y volver a ver. Una charla impecable. Muchas gracias, nos vamos hasta el jueves próximo. Hasta el jueves próximo.